Doctora, en estos 5 años de trabajo que ha desarrollado, nos ha quedado claro que la perspectiva de género y los derechos humanos han tenido un papel importante en la planeación de las acciones en protección civil. Por eso, quisiera conocer más acerca del violentómetro comunitario del que nos habló hace rato. ¿Cómo se construyó y cuál es la diferencia entre las otras herramientas que conocemos para hacer visible la violencia? ¿De qué le servirá a las comunidades el uso de esta estrategia? Además, quisiera saber qué acciones se han desarrollado para aprender del pueblo, de las personas que han sufrido un desastre, y por otro lado, ¿cómo se ha atendido a los pueblos originarios durante el 2023? El violentómetro comunitario es un análisis que se hizo de qué manera podíamos hablar de una forma más oportuna en las localidades de la violencia, porque muchas veces los violentómetros normales están identificados más a las zonas urbanas, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia digital, cuando hablamos de una serie de cuestiones, pues están más enfocadas al universo urbano. Y en ese sentido, bueno, pues nuestro trabajo, si bien tenemos brigadas comunitarias que están en zona urbana, la gran mayoría de las brigadas son más bien en la zona rural. En ese sentido, pues se enlistaron, pues así como el violentómetro normal, una serie de acciones que tenían que ver pues con la participación sesgada de algunos sectores de algunos sectores de la población a nivel comunitario. Y nos dimos cuenta pues que hay violencias que recibimos las mujeres y también a nivel comunitario, pero hay violencias que son más violencias de naturaleza política, es decir, que tienen que ver con la participación, que uno de los retos que nos hemos encontrado es hacer que las brigadas comunitarias sean evidentemente incluyentes, o sea, desde el reconocimiento de población de la diversidad, o sea, que aunque es un tema que se habla al formar una brigada, pues mucha gente por cuestiones personales, por cuestiones de violencia justo comunitaria, por cuestiones pues de una serie de decisiones, pues no necesariamente se asumen como parte de la diversidad de manera abierta, ¿no? Y en ese sentido, tener participación de población que se asuma como parte de alguno de los grupos vulnerables es muy importante, porque algo que buscamos con las brigadas comunitarias es tener una visión incluyente del riesgo. O sea, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo la manera en la que un varón, ¿no? Pues con independencia económica, con propiedad de la tierra, con un trabajo, enfrenta una situación de emergencia que una mujer que es indígena, que es monolingüe, que es adulta mayor o que es de la diversidad sexual. Y en ese sentido, pues es importante recuperar todas estas experiencias de la población para ver de qué manera establecemos mecanismos pues para atención de las mismas. Y parte fundamental de eso es hablar de las violencias a nivel comunitario, o sea, que las brigadas sean espacios en donde se pueda hablar del tema, ¿no? O sea, de la violencia doméstica, de una serie de cuestiones que comprometen la participación de los sectores en labores comunitarias específicas, en este caso en materia de gestión integral de riesgo. En ese sentido, pues es una herramienta para la gestión prospectiva, o sea, para hablar de cosas que realmente se reflejan en su realidad cotidiana, para abrir el espacio al diálogo y también con una visión de inclusión de la cultura de paz, del medio ambiente, de la democracia y de la negación de participación de los grupos vulnerables, pues establece un listado de violencias que van en incremento, que van desde la falta de escucha en algunos casos, ¿no? O la falta de pues sentir vergüenza ante la participación, hasta cuestiones que, bueno, sabemos que pueden caer en la muerte, ¿no? O sea, en el asesinato. Y en ese sentido, bueno, pues se expone a nivel comunitario en el entendido también que los riesgos son complejos y son socialmente construidos y que se van encimando y más en situaciones de emergencias. O sea que si hay una violencia de género comunitaria o una violencia política comunitaria, en situaciones de emergencia o de desastre, pues se va a manifestar, ¿no? Y que justamente lo que queremos evitar es que esas violencias o esos silencios hagan que dejemos de ver o de atender a población que es la población que más lo necesita. Y en ese sentido, bueno, pues se han buscado estos, en especial porque procuramos que las brigadas comunitarias sean incluyentes, o sea, que de menos tengan participación de mujeres,
prácticamente todas las que formamos. No todas las formamos nosotros, hay unas que ya están organizadas en sí mismas, hay otras que organizan los municipios, pero en el caso de que haya presencia de la Secretaría en su formación, bueno, pues que tengan la inclusión de mujeres, y se pregunta a las comunidades, a las asambleas, si hay alguna participación o si hay alguna persona que se asume como de la diversidad, que se asume como indígena, que se asume con algunas características étnicas o con alguna discapacidad, que pueda participar también en el entendido pues, de que lo que tienen que decir es importante para que se tenga una identificación específica de los riesgos, ¿no? O sea, cómo atraviesa, y por ejemplo, un tema muy concreto que muchas veces se nos olvida es problemas de discapacidad motriz a la hora de una evacuación. O sea, el hecho de que en una localidad haya personas que no puedan o que tengan una discapacidad motora, bueno, pues sí determina que se necesita una atención específica, pero sí todas las condiciones, o sea, también el hecho de ser mujeres también determinan una